Eh, Ahora vamos a escuchar al profesor René Millán Valenzuela. Él obtuvo el doctorado en investigación en sociología por el Ministerio de la Universidad de la Investigación Científica y Tecnológica en Turín. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación, actores y procesos sociales. Entre sus principales temas de investigación resaltan capital social y desempeño institucional, cooperación, confianza y desempeño de gobierno, complejidad social y cambio en la sociedad mexicana y teoría social. Ha escrito 2 libros, La complejidad social y nuevo orden en la sociedad mexicana, y Reformas del Estado y coordinación social, en coautoría con algunos otros profesores. Ha escrito también capítulos de libros y numerosos artículos en revistas especializadas. El tema del que nos hablará el profesor Millán es ¿qué significa subjetivo en el bienestar? Profesor Millán. Gracias, Benjamín. Quiero en primer lugar agradecer la amable invitación. Me siento muy honrado de haber sido invitado y de compartir con todos los colegas que han sido invitados, tanto los extranjeros como los nacionales. Agradezco en primer lugar a Mariano, cuya gentileza me parece extraordinaria, genera felicidad, y a la institución Flaxo, con la que yo tuve una larga vínculo laboral. Así que me complace mucho. Mariano me pidió que hiciera una intervención donde acentuara la parte subjetiva. Yo no sé si quieren poner las láminas, por favor. Es que no sé cómo le hago. Yo soy medio tecnológicamente analfabeta. A ver, déjame poner. Ahí está. Y aquí los controlo con. Aquí lo mueves por delante. Ok, ahí está. Bueno, y el tema me pareció interesante de entrada, porque en realidad cuando los temas se están incorporando a los distintos países, aunque vengan, digamos, de una especie de flujo internacional, pues la recepción de estos temas es muy importante y depende un poco de las tradiciones intelectuales y culturales que están erradicadas en cada país. El tema subjetivo, la palabra subjetiva, ha sido siempre mal recepcionada en las tradiciones académicas latinoamericanas. Tú lo decías y lo decías muy bien. Primero porque se entiende sobre todo lo subjetivo como algo que contrasta, que niega, que es distinto, que es dicotómico a lo objetivo. Segundo, porque lo subjetivo, en el caso tiende normalmente en la tradición latinoamericana a hablar de sujetos colectivos. Y a partir de esta idea de sujetos colectivos, se entiende que lo público, el ámbito público de la vida asociada, solo puede ser pensada desde la política y nunca puede ser pensada desde el individuo como tal. Esa es una larguísima tradición latinoamericana. En cambio, el welfare, el bienestar subjetivo, pues remite inmediatamente al individuo. Y esto genera ciertas resistencias. También entonces genera una cierta, digamos, escepticismo frente al concepto de felicidad. Por ejemplo, el reporte del PNUD sobre Chile, sobre bienestar subjetivo, advertía de la necesidad de darle cierta seriedad al concepto de felicidad o de bienestar subjetivo, porque paralelamente a los intentos académicos había una especie de industria, no solo local en Chile, sino internacional, de la felicidad, donde uno puede encontrar una variedad enorme de rutas y de propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, era necesario como consolidarla en términos disciplinarios. Entonces, yo creo que esta consolidación en términos disciplinarios para América Latina pasa por una buena reflexión de lo que es subjetivo. Y para ello voy a hacer una intervención realmente muy breve, porque tampoco es que tenga muchas cosas que decir sobre lo subjetivo. Más bien me interesa precisar y retomar algunas de las cosas que se hicieron en la conferencia latinoamericana, que también coordinó Iván Martínez y Mariano, y ponerlas a consideración de ustedes. Voy a tomar el tema en tres, muchas gracias, en tres aspectos. ¿Qué significa o qué atiende la dimensión de lo subjetivo? ¿Sí se escucha bien? Sí, gracias. ¿Qué ventajas reporta y qué alcances tiene como instrumento conceptual esta idea del bienestar subjetivo? A ver, la siguiente, aquí la hago. Ok, gracias. Como parte de los compromisos que surgieron a partir de la Conferencia Latinoamericana para la Misión de Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, de donde tomo centralmente las ideas, al realizar su primera encuesta sobre bienestar subjetivo, el INEGI acertadamente preguntaba: cuando se habla de bienestar, se trata de determinar si una persona cuenta con determinados satisfactores
y si se puede ejercer capacidades fundamentales del ser humano. Cuando se añade lo subjetivo, ¿qué cosa significa ello? Implícitamente se indicaba que algo distinto a poseer, adquirir bienes o satisfactores o determinadas capacidades. Es algo distinto. Con cierta rapidez se podría decir que lo subjetivo está en relación con el sujeto, alude al punto de vista de ese sujeto. Brevemente, la unidad entre bienestar y subjetividad remite a la experiencia que un sujeto hace a partir de su relación con ciertos bienes, con sus ámbitos de acción, con sus entornos sociales o personales. Remite, es decir, a la evaluación que de ese modo se realiza. Quiero repetirlo, a la evaluación que de ese modo se realiza. Bienestar subjetivo no indica la objetividad de los bienes o dimensiones con los que se está en relación, sino la experiencia-valoración que el sujeto hace de esa relación. No la casa o la educación, no el matrimonio, sino la experiencia y valoración que hago. Lo subjetivo implica que el bienestar puede ser determinado. Ahí está. Exacto. Lo subjetivo implica que el bienestar puede ser determinado solo o parcialmente a partir de la propia experiencia del sujeto, individuo o persona. No se trata de una imputación que un observador, sea este académico, militante, líder, político, sacerdote o profesor de yoga, hace a partir de las cualidades que él identifica de ciertos objetos, bienes, relaciones, valores o contextos. Pese a que hay muchas escuelas y posiciones respecto al bienestar subjetivo, sostener lo anterior es un rasgo generalizado y implica asumir en serio varias premisas conceptuales y metodológicas del estudio del bienestar subjetivo. Premisas. Es innegable que cada individuo tiene un acceso privilegiado a su propia subjetividad. Y esto creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Es decir, nadie sabe mejor cómo se encuentra. Nadie tiene un mecanismo más expedito, rápido y certero que el propio sujeto para ingresar a su subjetividad. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta. No es metodológicamente sostenible imputar desde lo externo y sin considerar las apreciaciones del individuo la valoración de su propia vida. Es la persona, dice Rojas, y no un tercero experto quien evalúa o juzga su vida. Esto es uno de los elementos que para mí son centrales en términos de bienestar subjetivo. Normalmente los académicos, en la medida en que tenemos horizontes y pensamos que sabemos cuáles son las buenas sociedades, tendemos a tener comportamientos altamente normativos y prescriptivos en la relación con los otros individuos, incluso con sujetos sociales. Entonces, esta parte irrita de repente a ciertas tradiciones, de nuevo, latinoamericanas. No existe, por tanto, un punto de vista externo, mejor o superior, al que el individuo usa para evaluar sus experiencias o vida. No es posible ni deseable fincar, en consecuencia, un parámetro universal que prescriba a priori los elementos que generan bienestar subjetivo. Y este es otro elemento absolutamente fundamental. Es casi un enfoque de tipo hermenéutico y antropológico, es decir, tenemos que respetar que los otros, como por ejemplo se piensa en las civilidades en términos de comunidades particulares, tribus, pueblos, etcétera, tienen su propia lógica y hay que entender esa lógica. No podemos imputar sentido desde fuera. Y por lo tanto no podríamos definir a priori, sino mediante exploración, la medición, etcétera, en qué consiste el bienestar subjetivo. El bienestar está indisolublemente ligado entonces a lo que es relevante para los individuos o la gente. En tanto depende de evaluaciones subjetivas, esa relevancia puede cambiar de individuo a individuo, de contexto en contexto. La experiencia y valoración de la vida es singular, es particular. Pero lo más importante, el bienestar, el estar bien, es subjetivo por naturaleza. Si las personas no lo experimentan, no hacen experiencia subjetiva del mismo, no existe como tal. En este sentido, es extraño asumir que se puede hablar de bienestar objetivo, cito de nuevo a Rojas, lo que sí es posible es hablar de variables objetivas que pueden ser utilizadas para medir aquellos factores relevantes para el bienestar. En términos concretos, el bienestar o es subjetivo o se experimenta subjetivamente o no es bienestar. Lo subjetivo en el bienestar no presupone que se prescinda de cualquier relación de la persona con otros seres humanos,
que los individuos no tengan conexión alguna con objetos o dimensiones culturales, sociales o políticas, o que no muestren ninguna asociación con espacios concretos de experiencia, es decir, ámbitos de acción. Lo subjetivo, repito, radica en la valoración que se obtiene de esa relación y se asume que los criterios con que aquella se realiza son incuestionables y válidos porque el sujeto así lo determinó. En ese sentido, el bienestar subjetivo puede analizarse a partir de la relación de las personas con A, sus ámbitos de acción y experiencia, por ejemplo, el laboral o el familiar. B, objetos y dimensiones culturales, por ejemplo, la religión y otras prácticas místicas de conformación de sentido o de ejercicio de la identidad. C, objetos o dimensiones sociales, por ejemplo, la calidad de los vínculos que se mantienen entre las personas, redes sociales o bienes relacionales. D, objetos o dimensiones políticas, conceptos institucionales que garantizan pertenencias, derechos, elecciones, democracia. E, objetos o dimensiones íntimas, experiencias hedonistas, ocio, uso del tiempo libre, etc. Y F, objetos que determinan la condición de vida y su calidad, entorno, salud, espacio que se habita, ingresos, servicios, transporte, pobreza. Si el bienestar subjetivo ha de relacionarse con variables personales y sociales, como las señaladas, él mismo necesita indicarse mediante otra variable que al mismo tiempo que lo vincule o asocie, permita medirlo. Pese a sus diferencias, las nociones de felicidad y satisfacción de vida cumplen esa función, es decir, el bienestar subjetivo, en tanto valoración de la propia experiencia de la vida, necesita una variable para ser operable, manejable, investigable. A veces toma la forma de felicidad, a veces toma la forma de satisfacción de vida. Como en el campo de investigación y de análisis, como en todo campo de investigación y de análisis, puede presentarse problemas de conceptualización y de medición. Por ejemplo, podemos discutir qué tan pertinente es satisfacción de vida o felicidad, o cómo la estamos midiendo, si necesitamos medir mejor, etcétera, etcétera. Lo que es claro, en cualquier caso, son dos operaciones conceptuales y metodológicas que refieren al bienestar subjetivo. A, lo subjetivo refiere al valor específico que adquieren las variables con que se mide el bienestar, felicidad, satisfacción de vida. El sujeto valora directamente. B, lo objetivo, a los patrones de asociación o relación con otras variables, tal y como ocurre en cualquier otro estudio, por ejemplo, estadístico. ¿Qué ventajas aporta? En particular, hay dos robustas razones que han ido imponiendo los dejo atrás, perdón. En particular, hay dos robustas razones que han ido imponiendo al bienestar subjetivo como una dimensión central. En primer lugar, hay cada vez más evidencias que los indicadores clásicos, el Producto Interno Bruto, el ingreso, ya se habló aquí, o el mero crecimiento económico, no conllevan necesariamente el incremento con el concreto bienestar de los individuos. Y la segunda es que esto significa que las variables macros con las que se identificaba el progreso no se traducen sin mediación en un inobjetable bienestar de las personas. Se ha construido, por tanto, lo que el bienestar subjetivo ha hecho es que ha identificado una separación entre bienestar y progreso. Ahí está el tema, lo dijeron los especialistas. No es, digamos, tan automático, ni face to face, ni punto por punto. Sobre esa separación entre progreso y bienestar, la Comisión de Medición de Desempeño Económico y Progreso Social, presidida por Stiglitz y asesorada por Amartya Sen, estableció. Es una comisión que mandó a hacer el gobierno francés porque sentía que se estaba gastando en políticas públicas y la gente se reportaba con poca felicidad. Estableció, ya termino entonces, en el uso común de la estadística, quizás no está capturando ese fenómeno. A ver. No, ahí está. El uso común de la estadística quizás no está capturando ese fenómeno, lo que tiene un impacto creciente en el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el embotellamiento del tráfico puede incrementar el Producto Interno Bruto como resultado del uso de la gasolina, pero obviamente no la calidad de vida. Entonces, medidas estadísticas que ignoran la contaminación nos proveerán de una adecuada medida de lo que pasa en el bienestar de los ciudadanos. El PIB no es un error, está mal usado. Se podría decir lo mismo
de casos en los que se tiene un alto ingreso y un excelente trabajo, pero mala salud o una ausencia de relaciones afectivas. La cita y el ejemplo advierte sobre la distancia entre ciertos indicadores y el bienestar de los individuos. Si esa distancia se da, el tema es cómo medir ese bienestar, y el presupuesto puede ser, quizás, recogiendo la propia opinión de los individuos. En este sentido, el bienestar subjetivo es una exigencia por definir una idea más compleja del bienestar, de manera que la definición y su medición capten elementos más cercanos a la condición efectiva de la gente y al modo en que ella la percibe. Es, en esa línea, un esfuerzo conceptual por redefinir las bases clásicas con las que se ha pensado y medido el progreso. Y aquí quisiera agregar otro elemento. Y previsiblemente el bienestar social puede ser también un indicador de desempeño social, no solo de progreso, sino de cómo están funcionando. Lo decía la conferencia del doctor Diner, en términos de relaciones, de felicidad. No se ha pensado así, como un indicador. Nosotros tenemos una cantidad, ya terminó, una cantidad de indicadores, por ejemplo, para medir desempeño económico, desempeño parlamentario, etcétera, etcétera. Pero no tenemos muy pocos indicadores para medir desempeño estrictamente social. Posiblemente el bienestar subjetivo pueda ser uno de ellos. Habría que pensarlo. Bueno, termino rápidamente. ¿Qué aporta? Tres cosas a mi juicio. Disciplinariamente abre un campo absolutamente nuevo, particularmente para América Latina, con todo lo que eso implica, nuevas conceptualizaciones, nuevas metodologías, estoy terminando, y también elementos teóricos. Y además son resultados que nos han puesto a pensar de nuevo grandes relaciones que las ciencias sociales clásicas hacían, como por ejemplo la relación entre bienestar material y bienestar subjetivo, el ingreso y felicidad, el ingreso y cierto comportamiento político, etc. Es decir, el bienestar subjetivo está introduciendo variables que modifican las viejas relaciones entre el comportamiento de los individuos que nosotros habíamos asumido. El segundo es que como criterio analítico, como criterio conceptual, sirve como un concepto que puede aglutinar tanto una nueva visión de progreso, como a partir de ahí incorporar algunas áreas de investigación nuevas, como son la inclusión social y el ambiente sostenible. Por ejemplo, el Reporte Mundial de Felicidad de 2012 dice que el bienestar subjetivo es clave para entender el desarrollo sustentable y para integrar bienestar subjetivo, inclusión social y ambientes sostenibles. La tercera cosa me parece central, la elaboración de políticas públicas. El concepto permite rearticular, definir de principio, como línea de principio, y mejorar la evaluación de las políticas públicas. No está hecho, esto es un área que hay que explorar, pero evidentemente tiene posibilidades por los efectos y externalidades positivas o negativas que el bienestar subjetivo puede tener en el desempeño general de la sociedad. Entonces, estas tres áreas, conceptualmente es un nuevo campo, permite redefinir y articular un conjunto de subdisciplinas que es en términos del progreso y además la elaboración de políticas públicas. Muchas gracias. Tiempo, Okay, muchas gracias, profesor Millán. Nuestro siguiente participante es, el doctor Roberto Castellanos. El doctor Roberto Castellanos es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, realizando investigación sobre bienestar subjetivo y políticas públicas. Es investigador asociado de la Fundación Este País, organización de la sociedad civil dedicada a la investigación aplicada en temas de desarrollo social, miembro de la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina. Ha sido consultor para diversos organismos internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas y UNICEF, publicado diversos libros en coautoría y artículos sobre los temas que estamos tratando acá y sobre otros temas. Algunos de sus trabajos han sido publicados en diversas revistas, tanto académicas como de difusión. Y bueno, con eso los dejo. El doctor Castellanos va a hablar con nosotros acerca del tema de las iniciativas de uso y aplicación del enfoque de bienestar subjetivo a nivel gubernamental en diversos países de América Latina. Bien, muchísimas gracias. Me da una gran felicidad y satisfacción que me
me den automáticamente el cargo de doctor, pero es algo que está, gracias, es algo que está en proceso aún y que espero que avance y sea exitoso próximamente, pero todavía no llegamos hasta allá, pero muchas gracias. Quiero agradecer en primerísimo lugar a Flaxo, al INEGI la invitación, la organización de este foro y la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que he estado trabajando en meses, en años recientes. Especialmente quiero agradecer a Mariano Rojas por la invitación y además un reconocimiento por el liderazgo que me parece que él, junto con muchos otros, pero en especial me parece que él ha logrado, digamos, tratar de difundir más este tema que me parece que es evidentemente pues muy importante y trascendente, ir conociendo y ir, digamos, teniendo una deliberación pública del tema. Lo que quisiera, ahí está, listo. Lo que quiero compartir con ustedes es fundamentalmente algunos elementos, aportar algunos elementos que tienen que ver con cuáles son los debates, las posturas, las ideas que se están discutiendo en el ámbito internacional en materia de bienestar subjetivo. Y lo divido en dos grandes rubros. El primero de ellos tiene que ver con la discusión, digamos, en espacios de lo global o regional, y ahí hay fundamentalmente 4 iniciativas. Me voy a concentrar en 3 de ellas. Uno es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Stiglitz-Senfitoussi, que en estricto sensu debería ser una iniciativa, considerarlo como una iniciativa más bien de orden nacional, pero el impacto que tuvo fue tal que me parece que hay que considerarlo en el orden global. Y es nacional porque fue en gran medida, digamos, auspiciada o convocada por el entonces gobierno de Nicolás Sarkozy en 2008. El tercer espacio o foro global es el de Naciones Unidas, y por último está la Comisión Europea, que también ha trabajado en este tema. El segundo rubro, el segundo plano de discusión tiene que ver con todas aquellas iniciativas que están teniendo curso a nivel nacional de distintos países. Me enfoco fundamentalmente en aquellas iniciativas de orden gubernamental, no a las que se están impulsando desde fuera del gobierno, desde la sociedad civil u otros espacios del sector privado, por ejemplo, que también hay muchas iniciativas muy interesantes ahí, pero únicamente presento ahora digamos, resultados o análisis que tienen que ver con las iniciativas desde el gobierno, y menciono un poco cuáles son patrones generales de el tipo de conceptos que se están utilizando, el tipo de mediciones, algunos usos en política pública, y un elemento muy importante que es el proceso para llegar a definir una medición de bienestar en general y en específico en bienestar subjetivo. Bien, en primer lugar, la OCDE ha hecho, yo creo que desde el 2007 con la Declaración de Estambul, un llamado a que comencemos a pensar en qué es el progreso de las naciones, qué significa en el siglo XXI el progreso, y a que se comience a estudiar la posibilidad de incorporarlo en las políticas públicas. Y con un acento muy especial y muy importante, que es que la política pública tiene que estar basada en indicadores y en estadística. En buena medida de aquí también me parece que surge o abona a toda esta corriente que ya existe, está muy instalada, que es política pública basada en evidencia, y la OCDE ha hecho un señalamiento importante al respecto. Otro hito importante es el lanzamiento del índice de una mejor vida, o Better Life Index, que nos permite, para muchos de ustedes que ya han jugado con esta herramienta, tener una idea de cuál es la calidad de vida que para cada uno de otros, cómo debe de ser medida, y nos da cuenta de la multidimensionalidad que supone el bienestar. Un tercer, digamos, hito importante, que ya se comentará más adelante aquí en la mesa, son las directrices que se han emitido para cómo medir el bienestar subjetivo, ¿no? De manera muy apretada, me parece que son algunos de los hitos. Por supuesto, ha habido varios foros sobre estadística, política pública, conocimiento, donde se han discutido estos temas y se ha ido avanzando. El más reciente de ellos en Nueva Delhi el año pasado. Ahora, algunas de las posturas que la OCDE ha presentado a este respecto tienen que ver con enfatizar que no nos podemos quedar, o que las sociedades, los países, los gobiernos no pueden quedarse en condiciones materiales, sino tienen que ir hacia la medición de la calidad de vida. Y es el concepto de calidad de vida, digamos, uno de los conceptos centrales en el debate, en la postura me parece, de la OCDE, y que hay que pasar de promover el crecimiento económico sin abandonarlo a
el progreso social, a medir y a movernos hacia conceptualizar y medir el progreso social. La razón de ser de tener mejores mediciones es para tener mejores políticas. Digamos, no se trata solamente de medir por medir, sino que tenga una utilidad y que vaya orientada hacia la política pública. Uno de los criterios es medir aquello que le importa más a las personas. El segundo foro global importante ha sido el de la Comisión Stiglitz-Fitoussi, que además comienza sus trabajos y, digamos, emite su reporte durante, y esto no me parece, digamos, me parece importante, porque incluso en el reporte lo menciona así, en el contexto de la crisis económica financiera más dura, difícil que ha tenido el mundo en la vida contemporánea. Se alude a ello, y se alude en el sentido de que hay un conjunto de indicadores que están guiando la política pública, que están llevando la toma de decisiones por el camino equivocado y que por lo tanto hay que revisarlas, ¿no? Fundamentalmente son 3 ámbitos. Hay que revisar los indicadores que tienen que ver con el desempeño económico, pasar de medir solamente producción a enfocarnos más bien en el consumo, en el ingreso. Reitera la importancia de la calidad de vida, pero aquí también enfatiza que esta debe de medirse tanto en su dimensión objetiva como en su dimensión subjetiva, y en una de sus recomendaciones, la recomendación 10 del reporte final de la comisión, establece que es necesario incluir todas las dimensiones posibles o todas las formas posibles de medir el bienestar subjetivo. No se inclina o decanta a favor de una exclusivamente. Y un tercer elemento por el que también se pronuncia es que es necesario medir o incorporar en el progreso la dimensión de la sustentabilidad y el medio ambiente. Hay una frase que es una frase que se ha reiterado muchísimo y que parece que engloba buena parte del ánimo, de la importancia de incorporar mediciones de bienestar subjetivo, pero incluso de revisar todas las mediciones que existen, sobre todo aquellas que orientan la política pública, es que lo que medimos afecta aquello que hacemos, y por lo tanto, si cambiamos lo que medimos, podemos estar reorientando aquello que estamos haciendo, ¿no? De ahí la importancia de que nos fijemos muy bien en cómo estamos midiendo y qué es lo que estamos midiendo. Las Naciones Unidas me parece que hay un poquito entrado a un ritmo posterior, no digo necesariamente retrasado, pero cronológicamente después de las iniciativas de la OCDE, de la Comisión Stiglitz, pero lo ha hecho de manera, me parece, muy abierta y muy directa. Emitió en el 2011, por ejemplo, una resolución donde conmina a todos los países a que midan la felicidad y el bienestar, y que lo coloquen en el centro de sus políticas, y que las oficinas de estadísticas nacionales comiencen a medirlo. En el 2013, en enero de este año, emitió un muy breve, digamos, síntesis de los alcances, de los resultados que hay hasta el momento en materia de felicidad y bienestar subjetivo, y dice que la felicidad debe ser considerado como el enfoque holístico del desarrollo, ¿no? Vinculando incluso con el trabajo que otras muchas agencias de Naciones Unidas están haciendo en el tema. Y después hace una serie de recomendaciones al final, que menciono brevemente. Es necesario tener un concepto más amplio del bienestar, cambiar el paradigma o moverse hacia un nuevo paradigma económico incluso. Debe haber una recolección periódica y rigurosa de información sobre felicidad. En un sentido similar al que lo menciona la OCDE, tiene que tener como objetivo la mejora en la política pública, en la toma de decisiones gubernamentales. Y hace 2 observaciones o 2 recomendaciones final que me parecen relevantes. Uno, que sugiere que se construya un sistema de evaluación que juzgue las políticas, por ejemplo, por el cambio que ocurra en el bienestar subjetivo de las personas. Por ejemplo, ¿qué tanto cambia el bienestar subjetivo por cada unidad de presupuesto, de ingreso o de gasto que hace el gobierno? Y un último elemento que parece central para países como el nuestro, con sectores muy numerosos de población en pobreza, marginación, medida de distintas maneras, es que se pronuncia porque antes de moverse a comenzar a, digamos, sí a medir, pero sobre todo a influir en la política pública, aquellas acciones que vayan orientadas a la gente en condiciones de pobreza, es necesario garantizar condiciones mínimas para la felicidad. Un poco en el sentido que ya Diner nos había explicado sobre a partir de cierto nivel de ingreso, antes de cierto nivel de ingreso, un peso adicional o un dólar adicional sí hace una diferencia sustancial, pero después de ese ya no. Bueno, todo ese espacio previo
son condiciones mínimas que tienen que existir. Perdón por la voz. Bien, me muevo ahora a las experiencias nacionales que hay en materia de bienestar subjetivo desde el ámbito gubernamental. Yo alcanzo a identificar 15, hay aquí algunos países que no están mencionados, pero que entiendo que están trabajando en este tema. Como digo, es una investigación en marcha, en particular Nueva Zelanda, por ejemplo, Qatar, entiendo que también está trabajando en estos temas, pero aquí menciono algunos de los que son, parece más trascendentes, perdón, o más importantes. Solamente para mencionarlos, hay algunos países que tienen incluso más de una iniciativa o hay más de un espacio donde se está discutiendo los temas de nuevas mediciones del bienestar en general, que incluyen también bienestar subjetivo. Por ejemplo, Alemania tiene una comisión en el Bundestag discutiendo este tema, que ha llegado a conclusiones que son ligeramente distintas también de otra comisión ministerial franco-germana. En Australia también hay dos espacios donde se está discutiendo, y así, digamos, nos podemos ir país por país. China es un caso interesante porque a nivel nacional no existe una iniciativa, pero sí a nivel de provincias hay algunos intentos por definir índices de felicidad y que puedan, digamos, medir el desempeño incluso, no nada más digamos, del desempeño económico de las provincias, sino también el desempeño de las sociedades y cómo esto puede afectar incluso la carrera de algunos funcionarios, ¿no? Aquí menciono la Comisión Stiglitz, Senfrey-Tusi, como parte de una iniciativa nacional en Francia. Italia me parece que es uno de los casos más sobresalientes en cuanto a la profundidad con la cual ha entrado a definir indicadores y analizarlos. Su iniciativa se llama Bienestar Equitativo y Sostenible. Reino Unido es sin duda otra de las iniciativas más destacadas, con un amplísimo, digamos, proceso de discusión. Y también se encuentran otros casos como Malasia, donde hay 2 iniciativas, y Tailandia. Muy someramente, ¿cuáles son algunos rasgos comunes que me parece que se identifican de este conjunto de países que están impulsando estas iniciativas? Bueno, evidentemente son países de desarrollo humano medio alto, en promedio, pues, ¿no? Evidentemente al interior puede haber desigualdades y diferencias. Son sociedades, en su mayoría, relativamente homogéneas, me parece. Hay una preocupación central también por el medio ambiente, es decir, digamos, por redefinir el concepto de progreso, que también me ha empatado con preocupaciones sobre el entorno y la sustentabilidad ambiental. Y también me parece que hay varios de estos países, quizá en gran medida porque son países de ingreso medio y alto, que fueron o han sido afectados por la crisis económico-financiera, no nada más la más reciente de 2008, sino incluso la de perdón, los 90, Tailandia, por ejemplo, y todos los tigres asiáticos fueron severamente afectados. En el tiempo que me queda, mencionaré algunos trazos generales de lo que alcanzo a identificar que es común, o hay algunos elementos comunes, digamos, a estas iniciativas. Primero, es que sí hay mucho entusiasmo en medir y en alcanzar una nueva forma de encontrar el bienestar, no nada más bienestar subjetivo, lo incluye, por supuesto, sino de medir el progreso, pero es un entusiasmo específicamente en el caso del bienestar subjetivo cauteloso, es decir, vamos a medirlo, sí hay que recabar toda la información, las distintas maneras de medir, ya sea bienestar subjetivo hedónico, cognitivo, o el que se conoce como eudemónico, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo se puede ir incorporando en la política pública. A eso me refiero con el entusiasmo cauteloso. ¿Hay algún concepto de bienestar subjetivo que predomine? Probablemente el de satisfacción de vida es el que más se utiliza en términos de indicador, tanto general como por dominios vitales. Más adelante hablaré sobre este tema de dominios vitales, pero ahí predomina este. También hay el concepto hedónico y de felicidad, pero este me parece que ha tenido en algunos casos más una especie de utilidad discursiva, es decir, es mucho más fácil comunicar o conectar con las sociedades, con la población, cuando se dice que hay un indicador de felicidad, quizá por las razones que ya nos explicaba René, hay una quizá menor resistencia en algunos espacios para uno se identifica más fácilmente y esto puede ser una herramienta de comunicación útil.
si uno observa de qué manera se está midiendo o aproximando a medir el bienestar subjetivo en estos países, la gran mayoría lo que hacen es establecer una especie de separación o división de dominios vitales, ¿no? Que es un ejercicio que también se hace o tiene muchos años haciéndose en la academia. Lo cual denota, por supuesto, que hay una suerte de diferenciación funcional en las sociedades, que existe, pues, pero que se plasma de esta manera, no se trata de capturar en las mediciones. Nos habla también de la multidimensionalidad, pero también de la transversalidad que tiene el bienestar subjetivo. El listado que ustedes aprecian aquí es fundamentalmente cuáles son el número de ocasiones en que uno de estos dominios se incorpora en alguna de las mediciones nacionales, ¿no? La que tiene mayor presencia es la de ingresos o estándares de vida. 16 de las mediciones nacionales y lo incorporan como un dominio vital, y en 8 de las iniciativas que están analizadas incluyen el bienestar subjetivo como un dominio en sí mismo, pero además el bienestar subjetivo se mide en algunos de los otros dominios como, digamos, un dominio, bienestar subjetivo de ese dominio en lo particular, ¿no? Me voy un poco rápido en las últimas 2 láminas que tengo. Hay una discusión también sobre si se elaboran índices o tableros de indicadores. Muchas gracias. Por ejemplo, hay el caso de Italia, que tiene hasta 134 indicadores. No quiere construir un índice, pero hay muchos otros casos en los que sí hay el ánimo de construir un índice. Tiene sus ventajas y sus desventajas, y es una discusión que en los países está presente y que tiene, digamos, que solventarse. El índice, por supuesto, es atractivo en términos de que es una síntesis, es una herramienta que tiene mucha fuerza de comunicación. Parece que un ejemplo claro es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Reduce complejidad, es probablemente, desde la perspectiva de los analistas de política o de los académicos, pues una desventaja. Mientras que el tablero de indicadores sí preserva una diversidad de matices, pero acrecienta la complejidad. Entonces es un balance entre uno y otro que está presente en la discusión pública. Tipos de uso en política pública, y aquí sobre todo me refiero a los usos potenciales más que los reales que se estén llevando a cabo, salvo en el caso de la planeación del desarrollo, porque hay ya muchos, sobre todo países asiáticos, que lo están incorporando en sus planes quinquenales. Índices o, digamos, elementos de bienestar subjetivo o enfoques de bienestar subjetivo, incluso para definir los indicadores que se vayan a utilizar, pero también se puede utilizar, se está, digamos, definido que sus usos potenciales son en el diseño, en monitoreo, evaluación de la política pública y también en el análisis costo-beneficio, del cual también ya Diner ha hablado al respecto. Hay un par de puntos finales que coloco solamente como reflexión, y es que la medición de bienestar subjetivo, como toda medición, puede ser considerada un bien público. Me parece que lo que hacen muchos países es tratarla como si fuera un bien público, en el sentido de que consideran que debe de tener una amplia participación ciudadana y que debe de preguntarse a las personas, no nada más en encuestas, sino grupos de enfoque, y que debe ser parte de un proceso de deliberación pública muy amplio. Y en este sentido yo creo que el caso del Reino Unido es un caso de estudio muy trascendente. No el único, pero me parece que es muy importante. Las mediciones además deben considerarse como un elemento de monitoreo de los ciudadanos y de empoderamiento de los ciudadanos, no nada más para la política pública. Y de los ciudadanos para hacer que rindan cuenta a los gobiernos, pero también para que los ciudadanos sepan qué pueden hacer para mejorar su bienestar en general, incluyendo, por supuesto, su dimensión subjetiva. Finalmente, me parece que hay un par de tensiones conceptuales que están en la discusión, digamos, en estos temas a nivel global, que es entre teoría de capacidades y bienestar subjetivo, y por un lado bienestar subjetivo individual y bienestar subjetivo social. Es sobre todo una discusión que me parece que se proyecta, se refleja muy claramente en el Informe de Desarrollo Humano de Chile, pero que también está presente en muchos otros espacios donde también se discute si la teoría de capacidades es mejor que el bienestar subjetivo. Me parece que no, es una tensión porque no es irreductible uno al otro, pero es parte, digamos, de la discusión que se da en foros de política pública y foros académicos, ¿no? Perdón me excedí 2 minutos. Gracias, muchas gracias.